¿Conoces el significado de la palabra asertividad, pero el significado profundo de verdad? Podemos considerar la asertividad como un recurso para comunicar de un modo respetuoso y oportuno lo que yo siento, acogiendo con el mismo respeto lo que sienten los otros. No es asertividad el hecho o la intención de ocultar lo que sentimos de verdad. Esto no sería asertividad. La comunicación es inherente al ser humano, ya lo hemos visto, ya lo sabíamos, ahora lo hemos reiterado. Y lo que sentimos lo comunicamos siempre, de una manera o de otra. Si no lo transmitimos con palabras, lo hacemos con otras variables del comportamiento, como puede ser la expresión de la cara, el tono de la voz, la postura, el cuerpo, la mirada. Cuando se rompe la coherencia entre lo que sentimos y lo que decimos, algo hace clic dentro de nosotros y nos provoca un malestar. Cuando varios malestares se suman, se experimenta un descenso en nuestra eficacia. De hecho, lo óptimo, lo que nos acerca a la felicidad, es respetar el canal de coherencia completo, que te lo resumo. Tiene que existir una coherencia entre lo que pensamos, lo que esos pensamientos nos hacen sentir, lo que decimos y lo que hacemos. Todo eso debe trabajar en la misma dirección, si no, existe el clic. Pero centrándonos en la asertividad, que es lo que nos ocupa. En mi opinión, la asertividad, igual que la empatía, debería incorporarse a nuestro catálogo de conducta por sistema, porque aumenta la autoestima, porque es una demostración de respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Y esto no me lo negarás, suena bastante bien, ¿no? Te pregunto, ¿te sientes identificado con lo que te voy a decir? ¿Crees que las relaciones entre las personas son muy difíciles? ¿Hay cosas que te gustaría decir pero no dices? ¿O eres de los que dicen siempre lo que piensas? Aquellos de yo soy muy sincero, que también los hay. Existe cierta confusión entre algunos términos que pueden resultar similares, así que vamos a desmontar esa confusión revisando conceptos. Empatía. Recuerda que empatía es la capacidad de percibir, sintonizar, conectar y comprender los sentimientos y las emociones de los demás. Ojo, empatía no es simpatía, no me cansaré de cantar mi estribillo. Otro concepto, resiliencia. Es la capacidad de, aun habiendo vivido una situación muy adversa, muy complicada, poder salir airoso, transformado para bien, sobreponernos, heridos pero no vencidos, más fuertes. Y tercer concepto, asertividad, que es la habilidad para expresarnos de una forma honesta, directa, respetuosa, defendiendo nuestros derechos sin menoscabar los derechos de los demás. La asertividad es fuente de felicidad porque es la capacidad de comunicarnos favoreciendo una buena sintonía con los demás. Y la felicidad depende en buena medida de la sintonía que seamos capaces de establecer con los otros. Somos seres sociales. La asertividad incluye la capacidad de decir no cuando quiero decir no, la capacidad de pedir favores y de hacer peticiones cuando así lo necesito, la capacidad de expresar lo que siento, ya sea positivo o sea negativo, es lo que siento y vale. Y por supuesto incluye ser auténticos, tener presentes mis propios sentimientos y expresarlos en la medida en que yo quiera hacerlo, a través de mis palabras y de mi conducta. Es decir, no ofrecer una fachada externa que sepulta a quien soy de verdad. Muchas veces la asertividad lleva implícita una crítica, porque estás expresando cómo te hace sentir una actitud del otro, por ejemplo. ¿Cómo hacerlo sin generar tensiones innecesarias que hagan que surja un conflicto? Lo hacemos con la llamada técnica del sándwich. Es una técnica de coaching. Se trata de amortiguar la parte menos cómoda de nuestro discurso con algo más blandito, como sería el pan de sándwich. Te voy a poner un ejemplo, un caso real que estoy trabajando con una de mis coaches. En una sesión ella me comentó, me pone de los nervios que mi compañero de trabajo me interrumpa en las reuniones con el jefe. Lo hace por sistema, lo hace siempre, me ningunea y parece que yo no existo cuando tenemos que explicar un proyecto que hemos hecho los dos. Parece que lo ha hecho él solito. ¿Qué te apetece decirle cuando eso sucede? Es lo que le pregunté y es lo que te pregunto a ti si te planteas hacer este ejercicio, cosa que te recomiendo. Ella me contestó, le diría, eres un prepotente, me robas las ideas, me ignoras para que el jefe piense que todo el trabajo lo has hecho tú. Pregunta, ¿qué consecuencias tendría que hicieras eso? Lo primero que me contestó, me quedaría súper a gusto. Lo siguiente que yo le pregunté, ¿estás segura? Segurísima. Esa fue su respuesta contundente. Y yo le volví a preguntar, ¿estás segura? A lo que me contestó, bueno, me quedaría a gusto al principio, pero después creo que me sentiría regular porque se generaría algo de tensión entre nosotros. ¿Y qué pasaría entonces? Pues que nuestra relación se complicaría, que a lo mejor nos dejamos de hablar durante un par de días.
¿Es eso lo que quieres? ¿Es lo mejor para ti? ¿Es lo mejor para tus objetivos? Evidentemente no, para nada. No es lo que yo quiero conseguir. Por lo tanto, aplicando la técnica del sándwich. 1. Lo que sería más oportuno sería decirle, mira, fulanito de tal, Pedro, por ejemplo, entiendo que eres una persona súper creativa, con muchas ideas, con ideas muy buenas y que quieres que el proyecto salga adelante lo antes posible. Esto sería lo blandito de nuestra crítica asertiva. 2. Pero es que cuando tú me interrumpes en las reuniones con el jefe y me quitas la palabra en lugar de dejar que yo explique los puntos que son de mi competencia, estos son hechos objetivos. Verás que es una descripción de lo que ha pasado. Él le ha quitado la palabra y no le deja que ella explique lo que le corresponde. No hay juicios, hechos objetivos. El paso 3 de la técnica del sándwich sería: yo me siento ninguneada, tengo la sensación de que dejo de existir en este proyecto, de que he perdido el tiempo en preparar mi intervención porque después no la digo. Y además tengo la sensación de que no voy a ser visible aquí, en esta reunión. Esos son mis sentimientos, lo que yo siento. Y eso es una cuestión muy particular y tengo todo el derecho a decirlos, porque así me siento. Sin menoscabar los derechos del otro, sea cual sea su comportamiento. Paso 4. Por eso, Pedro, me gustaría que acordásemos bien qué parte del proyecto vamos a explicar cada uno y que nos ajustásemos a lo acordado. Aquí estás dando una propuesta de solución que deben aceptar las dos partes. Solución constructiva. Y paso 5. Eso, Pedro, va a hacer que yo me sienta mejor de cara a las reuniones, que vaya menos tensa, que esté menos nerviosa y que tú puedas explicar con detalle todo lo que necesitas explicar al jefe y que como equipo dejemos una impresión de estar bien avenidos, de ser eficaces juntos, de tener un sistema de trabajo que funciona. Aquí es donde entra el win-win, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Yo gano, Pedro gana. Paso 6. Piénsalo, Pedro, por favor. Sé que lo vas a tener en cuenta y te lo agradezco, porque para mí es muy importante. Aquí lo que estás haciendo es valorar su buena disposición, la presupones, por lo tanto ya le estás predisponiendo a que se comporte como tú quieres y además se lo reconoces en voz alta. Esto es importante. Siempre hablando en términos lo más objetivos posible y hablando de yo me siento, no de tú eres, culpabilizando al otro. De esta forma no se lo tomará como un ataque, porque lo que nos suele distanciar de las personas no son los contenidos, son las formas. Puedes preguntarte, ¿qué tipo de relaciones quiero tener en la vida? Para que la asertividad sea completa, se deben cumplir estas variables. Expresión honesta, con autenticidad y con responsabilidad. Yo me siento, yo actúo. Escucha respetuosa, con presencia, con aceptación incondicional, con escucha activa y con empatía. Todo eso que ya manejas porque lo hemos visto en el curso. Abundando en la explicación, vemos que tiene 4 fases. 1. Observación. Evita juicios, hechos objetivos cuando expliques lo que pasa. Tienes que establecer la diferencia entre lo que es y lo que se piensa que es, lo que tú te piensas que es. 2. Expresión de sentimientos. Nuestros sentimientos provienen de nuestras necesidades. 3. Por tanto, expresión de necesidades. ¿Qué necesito yo en este momento? ¿Qué necesitaba la coachee con la que yo estaba trabajando para poder realizarse en el trabajo, para poder sacar buen sabor de boca de esas reuniones, poder explicar su parte del proyecto? Por lo tanto, ¿qué necesito yo en este momento? 4. Petición. Me gustaría que... Aquí es donde puede entrar la negociación. Yo puedo pedirle a Pedro que me deje explicar mi parte y Pedro puede entender que prefiere explicar la suya antes o yo primero, él después, en fin, negociación. La conducta asertiva se centra en ti mismo, teniendo en cuenta a los demás, y nos permite conseguir nuestros objetivos al relacionarnos con los demás sin perjudicarles, expresando abiertamente nuestras opiniones, nuestros deseos y, lo que es muy importante, nuestros sentimientos. Debemos tener en cuenta que si sacrificamos nuestros derechos con frecuencia, estamos enseñando a los demás a aprovecharse de nosotros. Vamos a revisar ahora cuáles son las características que tienen las personas asertivas. Se comunican con facilidad con todo tipo de gente. Suelen ser positivos, negociadores, buscan los puntos en común que tienen con el otro. Sus gestos, su tono de voz son firmes, seguros, su mirada es directa, es amable. No dejan que se aprovechen de ellos, pero tampoco pretenden aprovecharse de otros. Escuchan lo que el otro tiene que decir, se ponen en su lugar. Son consideradas personas abiertas, en las que se puede confiar. Ponen límites a las conductas de los demás cuando se sienten invadidos.
Expresan sus pensamientos y sentimientos con libertad y con seguridad, sin perder el respeto a los otros. Expresan sus opiniones de forma clara, pero no intentan imponerla. Afrontan las críticas con serenidad, intentando encontrar el punto de aprendizaje. No atacan los derechos de los demás para conseguir lo que quieren. Se ven a sí mismos competentes, valorados por los otros. Se centran en los aspectos a resolver, sin enquistarse en el problema. La asertividad suele estar entre la pasividad, no hago nada porque tengo miedo, y la agresividad, me impongo con superioridad.